respecto de X y respecto de Y, ¿no? Entonces, vamos a anotar aquí nuevamente esas derivadas. Les voy a explicar algo muy importante. Que ese ejercicio que acaban de ver en su momento es una pregunta casi siempre de examen, ¿sí? Y como van a ver, siempre igual están en los prácticos, más que todo como demostración, ¿no? Bien, acá un ratingo. Ya. La derivada de z con respecto de x nos salía de la siguiente forma, ¿no? Era x por z y acá era raíz. Bueno, no era raíz ya, ¿no? Lo habíamos simplificado. Directamente nos quedaba de la siguiente forma. X cuadrado menos y cuadrado. Bien, y la derivada de z con respecto derivada de z con respecto de y, les decía que daba negativo, ¿no? Y era menos yz, ¿no? Y acá quedaba x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Bien, ahora lo que le decía hace un momento, hay una demostración que dice forma, ¿no? Dice demostrar bueno, otra vez, demostrar dice la derivada de z, ¿sí? Con respecto a x más la derivada de z con respecto de y, esto tiene que ser igual a z sobre x más y. Y les da esa función que ustedes vieron hace un momento, ¿no? La que encontramos la derivada de esta función. Ahora, fíjense que nosotros ya tenemos aquí la derivada tanto respecto a x como respecto a y, entonces reemplazamos aquí. Bien, entonces aquí quedaría xz, ¿sí? Acá sería dividido entre x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Ahora, como este es más, y fíjense que la derivada es acá negativa, entonces directamente voy a anotar más por menos se hace menos, menos, acá quedaría yz, y acá nuevamente vuelvo a copiar esto, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado. Y acá sería, todo esto tiene que ser a esto, ¿no? X más y. Ahora fíjense acá, como el denominador es el mismo, directamente esto puedo anotar así, ¿no? Y acá quedaría directamente xz menos yz, ¿no? Esto va a ser igual z sobre x más y, ¿sí? Acá fíjense que z es común, puedo factorizar x menos y, ¿no? Y acá quedaría igual x más y. Ahora, esa expresión que ustedes ven acá, x cuadrado más y cuadrado, es una propiedad, ¿no? ¿Sí? Es una propiedad que dice así, ¿no? Si yo tengo a cuadrado y tengo menos b cuadrado, ¿no? Esto también se lo puedo expresar de la siguiente forma, ¿sí? A, bueno, A, una parte positiva, y la otra sería una multiplicación, ¿no? A, y en este caso esto sería más
b. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que esto. Y fíjense que en nuestro caso es lo mismo, ¿no? X cuadrado menos Y cuadrado, X sería A, Y sería B. Entonces, esto lo puedo expresar de la siguiente forma. Acá sería X menos Y, ¿sí? Y acá sería X más Y. Y esto, fíjense que simplifica, simplifica y queda la demostración, ¿no? Entonces podemos decir que sí se cumple. Entonces decimos, ok, se cumple. ¿Bien? Esa sería entonces la demostración que les decía. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, me salí del práctico, pero este ejercicio lo van a ver tal vez en un modelo de examen más adelante o en su mismo práctico que les dé después. ¿Bien? Bien, no sé si tienen otro ejercicio más que quieran hacer por ahí para poder revisarlo. Chicos, Yo hice hasta ese ejercicio nomás. ¿hasta ahí nomás? Ya, pero lo hizo de esa No, forma, lo hizo ¿lo hizo de esa forma como lo hizo o lo directamente lo igualó a cero nomás? Me imagino que le vio salir un poquito más largo. sí, yo despejé en realidad ese producto que había al principio, yo lo despejé directamente con signo negativo. Me salió un poquito más largo, pero es el mismo resultado, digamos. Ah, ya, está bien, entonces sale. Pero si le toca hacer esta demostración, ¿no? El procedimiento de esta forma, ¿sí? El mismo es. ¿Bien? Listo. Ya, hagamos un ejercicio más, así para que salgamos de dudas. Me dictan, ¿sí? Bien, a ver, me dictan otro ejercicio. Creo que en la parte de su último práctico hay otro ejercicio más, ¿no? Que les pides derivadas de segundo orden. X sobre Y. ¿Ya? X sobre Y, No, no, X sobre Z, perdón. ¿ya? Igual al logaritmo Igual, neperiano. ¿ya? El argumento es X sobre Z sobre Y, perdón. Z sobre Y, ¿ya? Más 1. Z sobre Y más 1, ¿no? Dentro del argumento, ¿no? No, afuera, afuera. Ahí. Entonces, sí, no. Eso, ¿no? Sí, sí. Ya. Ahí pide primera derivada o segundo orden. De segundo orden. Ya. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer solamente, bueno, el que le pide, ¿cuál es? Derivada de Z respecto a X cuadrado. Sí. Ya. Entonces vamos a anotar acá, derivada de Z. Entonces aquí anotamos respecto de X. Eso, ¿no? Sí, sí, eso es. Ya. Veamos cómo se hace este ejercicio. Primeramente, le igualamos la función a cero. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces aquí anotan. Bueno, voy a anotar la función. Va a estar en función de X, Y, Z. Y toda esta función la igualamos a cero, ¿no? Acá quedaría X sobre Z. Esto pasa como negativo, menos logaritmo neperiano. Ahora, ese logaritmo neperiano podríamos expresar de la siguiente forma. Aprovechemos acá. Si yo tengo logaritmo
en este caso de A sobre B. Esto también, ¿cómo se lo puede anotar? Como Logaritmo lo, natural A menos logaritmo natural de B. eso, logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Sí, no? Entonces, ahí lo vamos a acomodar ya. Y lo voy a anotar aquí como un pequeño, sí, para separar ese signo negativo, ¿no? ¿Sí? Menos, acá sería logaritmo de Z, ¿no? Menos logaritmo neperiano de Y. Y ahí sería, todo eso sería, ahora este acá pasa como negativo menos 1. Y todo esto está igualado a 0, ¿no? Listo. Ahora si quieren acá lo podemos acomodar un poquito más. Acá quedaría X sobre Z. ¿Sí? Como es negativo, entonces este quedaría negativo. Menos por menos se hace más. Logaritmo de Y. Menos 1 y todo esto está igualado a 0. Bien, fíjense que a partir de ahí ya está un poco más fácil de poder simplificar, ¿no? Bien, entonces decimos lo siguiente acá. Vamos ya a la primera derivada. Derivada de Z por respecto de X. Anotamos el signo que es parte de la fórmula. ¿Sí? Y acá anotamos la derivada de Z con respecto, derivada de la función. Voy a anotar aquí la fórmula ya que no lo tenemos. Es derivada de la función, la que igualamos a 0, ¿no? Por respecto de X. Y la parte del denominador es derivada de la función de forma cruzada, ¿no? Si no se acuerdan la fórmula, de forma cruzada. Z, ¿no? Listo. Entonces decimos acá lo siguiente. S menos es parte de la fórmula y empezamos a derivar. Derivada de la función con respecto a X. ¿Cuánto sería? Sería 1 sobre Z, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Os entiende por qué coloqué eso? Les pregunto. Bien, es por esto, ¿no? Hay una fórmula que dice variable sobre constante. Esta fórmula es directa, por si acaso. Que dice B' sobre K. Recordemos que B es la variable, ¿no? Acá voy a anotar B es variable, ¿sí? Es variable. Y la K, como ven, es constante, ¿no? Sí, es constante. Entonces, fíjense que X es variable y Z es constante porque estoy derivando la función con respecto a X. Directamente quedaría 1 sobre Z. En cambio, el denominador sería derivada de la función con respecto de Z. Bien, la otra fórmula dice que es constante sobre variable, ¿no? Esto sería igual directamente a menos la variable al cuadrado por K por B', ¿no? Ya. Ahora, fíjense que aquí la variable se encuentra ahora en el denominador, ¿sí? Entonces acá directamente la fórmula sería menos, copia la constante que es X, ¿no? La variable lo elevo al cuadrado, por eso ahí queda Z al cuadrado, bien, es cuadrado por si acaso, y derivada de Z sería 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa sería entonces la derivada. Bien, voy a volver a anotarla acá, no sé bien. Es Z cuadrado. Ya, ahí está. Bien. Y luego acá, menos la derivada de un logaritmo neperiano. Pero vamos a ponerlo de forma genérica para que sea de forma general. Digamos que acá es U, ¿sí? Su derivada de un logaritmo, si fuera U, directamente que dice que es igual 1 sobre su argumento por su argumento derivado, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí le decimos 1
sobre su argumento, que en este caso es z, por su argumento derivado. En este caso, derivada de z es 1. Listo. Bien, y esto es 0, 0. Bien. Ahora, decimos 1 sobre z. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá este signo negativo lo voy a introducir en el denominador. ¿Bien? En el denominador, por tanto, esto va a quedar como positivo x sobre z cuadrado, ¿no? Positivo en el cuadrado, menos ponernos más, aquí va a quedar más 1 sobre, en este caso, z. Bien, ahora esto podemos simplificar un poco más. 1 sobre z. Acá puedo factorizar 1 sobre z. Y acá directamente va a quedar x sobre z más 1, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora fíjense que esto puedo simplificar, ¿no? Esto con esto simplifica y directamente la derivada de z con respecto de x va a ser igual a esa expresión, ¿no? 1 de x sobre z más listo. Bien, ahora hacemos la segunda derivada, ¿sí? Segunda derivada. Bien, en este caso se dice de la siguiente forma. Derivada segunda con respecto de x. Nuevamente, ¿no? Ahora, en este caso ya no se utiliza ninguna fórmula, como hicimos hace un momento, ¿no? Directamente se lo deriva normal, ¿sí? De forma normal, pero hay una regla. Nosotros sabemos que z, acá lo voy a anotar, ¿sí? Acá lo voy a anotar. Nosotros sabemos que z, ¿a quién contiene z? Sabemos que z está en función de xy, ¿no? Por tanto, como z es una variable dependiente, siempre va a contener a estas dos variables, tanto a x y y, ¿sí? Entonces, si yo quiero derivar z con respecto a x, entonces z va a contener a x. Por tanto, z se va a comportar también como una variable, ¿sí? Como una variable. Vuelvo a repetir. Como z está en función de x, y, entonces z es una variable dependiente, ¿sí? Entonces z contiene a x y y siempre. Entonces, como yo voy a hacer la derivada de z con respecto a x, x por sí ya es variable, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a x. Pero también z se comporta como variable. ¿Por qué? Porque contiene a x. ¿Ok? Entonces, esa sería la explicación. Porque z también es variable. Por tanto, yo digo acá. Por tanto, esto va a ser igual. Bien, en este caso, fíjense que la variable se encuentra en el denominador. Pero en este caso, fíjense que ambas son variables, ¿no? Sí, ambos son variables acá. ¿Sí? Entonces, si yo derivo acá, directamente la derivada solamente sería aquí, ¿no? ¿Sí? O directamente aplicamos esta fórmula. Constante sobre variable, ¿sí? Esa vamos a aplicar. Entonces anoto menos 1, ¿sí? Entonces aquí digo x sobre z, ¿no? Más 1, todo eso elevado al cuadrado, estoy siguiendo la fórmula, ¿no? Que está ahí. Y acá derivo con respecto a la variable que necesito, ¿sí? Ahora fíjense que aquí tengo u sobre b, ¿sí? U sobre b, entonces según fórmula, esto dice, ¿no? B cuadrado, U prima, B menos U por B prima, ¿no?
Entonces aquí empiezo a derivar. Bien, acá ambos son variables, entonces digo, primeramente, este le igual al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Este de acá. Estoy siguiendo esto, ¿no? Ahora, primero derivo u. Para mí u es x, derivada de x sería 1. Copio normal. Ahora digo, menos, copio u sin derivar, que en este caso sería x. Bien. Y derivo acá. Derivada de z sería 1. ¿Sí? Es 1. Pero un ladito anoto derivada de z con respecto de x. Siempre sacaste este 1. Bien, listo. Y nada más. Bueno, y más 0, ¿no? Porque derivada de 1 es 0. Y por tanto, de esa forma quedaría la derivada. Entonces esto lo arreglo. Va a quedar igual. Acá lo voy a anotar así. Menos 1. Acá sería x sobre z. Más 1. Todo elevado al cuadrado. Por. Ahora acá. Bien. Acá directamente nos quedaría z, ¿no? 1 por z es z. Aquí quedaría menos x. ¿Sí? Ahora, aquí, fíjense que acá anoté una derivada de z con respecto de x. Y derivada de z con respecto de x, ¿qué vale igual? Fíjense, aquí está su valor, ¿no? Este es su valor. Entonces ahí lo reemplazo directamente, anoto 1 sobre, bueno, acá quedaría x más z más 1. Todo eso sería la derivada de z con respecto de x. Y abajo quedaría z cuadrado. Y ahí terminaría entonces la derivada. Nada más, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. ¿Los escucho? Bueno, si no hay más consulta, yo creo que, no sé si habrá más consultas por ahí. Está todo claro. Bien, entonces yo creo que hasta aquí sería la ayudantía, ¿no? Si es que no hay más consultas. Bien, si no hay más consulta, entonces aquí quedamos la ayudantía. Bueno, en caso que haya más, no sé si, ¿para cuándo es su práctico o no tienen fecha? Solamente les digo nomás. Para el día martes, máximo. De esta semana que viene, ¿no? Ya. Si quieren, podríamos mañana en la tarde o directamente entre semana el lunes, podríamos ver las dudas que tengan, ¿no? Con respecto al ejercicio. En caso de que no haya duda, entonces no hacemos la clase. Creo que sería media hora, 1 hora. ¿Les parece bien? Bueno, con lo que estamos ahorita, ¿no? Porque solamente hay 7 personas que se han conectado a la ayudantía, ¿no? Bien. Si en caso hubiera duda, así bien como en este caso, ¿no? ¿Sí? Me confirman por el grupo, ¿sí? Me dicen, auxiliar, queremos despejar unas dudas y yo les confirmo la hora y hacemos, ¿no? Si es un alumno o dos, no importa, ¿sí? Eso. Bien, entonces terminamos ahí la ayudantía, ¿sí? Que tengan buena noche. Bueno.